Vamos a la palabra. Yo tengo algo en mi corazón, creo que Dios va a hablar a nuestra vida y quiero suplicarle que usted se disponga, que tenga la tranquilidad en su casa de no hacer ninguna otra cosa más que la siguiente hora recibir de parte del corazón de Dios lo que Él va a estar hablando a su vida y a la mía también. ¿Estamos listos? Ok, comenzamos. Quiero introducirme relatando un poco la historia de Samuel Forrest. Samuel Forrest es un hombre que nació en Nueva Zelanda y que se fue a radicar a Armenia. Armenia es un país que está entre Asia y Europa y parte. Bueno, se casa ahí y cuando él y su esposa van a tener su primer hijo, saben que es un hijo varón, le ponen por nombre Leo y van al hospital. La esposa entra al quirófano y cuando el niño nace, los doctores se acercan a Samuel y le dicen, su niño nació con síndrome de Down. Hasta la noticia nos cayó de peso a nosotros, ¿verdad? Cuando Samuel Forrest escucha esta noticia, por supuesto que se impresiona por la misma, pero él dice, está bien, yo decido continuar adelante siendo papá de Joelito y vamos adelante con él. Llega con su esposa y en el diálogo, ella le dice, mira, si tú quieres seguir adelante con la paternidad del niño está bien, pero yo no lo voy a hacer, así que nos divorciamos. Ella asume el papel de no continuar adelante en esa maternidad bajo las circunstancias que no estaban previstas. Y el papá saca la casta y dice, yo saco adelante a mi hijo. De manera que se divorcian, él busca regresar a Nueva Zelanda, se complica por el costo de los boletos, una organización conoce el caso, los apoya y regresa a Nueva Zelanda y con el dinero que les dieron fue un impulso para empezar a educar a Joel. Bueno, esta historia verídica es una de las muchas que nos habla de que no necesariamente un padre es sinónimo de una persona desobligada, de una persona irresponsable, de una persona que abandona, de una persona egoísta, sino que frecuentemente el padre llega a ser un sinónimo de ejemplo. En esta semana vamos a escuchar, y de manera más puntual el próximo domingo, la historia de Sonora Smart, quien en 1909 buscó implementar el que hubiera un día al año en el que se reconociera a los padres. Ella era una de 6 hermanos a quienes su padre sacó adelante siendo un hombre viudo. Desde que murió su mamá, siendo a consecuencia del más pequeño de sus hermanos, entonces el hombre sacó adelante los 6 hijos sin ningún tipo de apoyo. Y ella vio en su papá no solamente un ejemplo de hombre o un ejemplo de padre, sino que un prototipo, ya que no es el único, ni era el único, ni será el único, y buscó el reconocer a los padres. Esta iniciativa hasta los 60s vino a ser abrazada y en la Unión Americana y posteriormente en México vino a darse un día al año, que es el tercer domingo del mes de junio, en el que se da gracias por los padres. Se felicita por los padres y hay pues un momento especial en el que se reconoce la paternidad. Para los que somos hijos de Dios, la paternidad de Dios es uno de los aspectos de su persona con las que más nos sentimos identificados. Yo creo que la gran mayoría de nosotros nos dirigimos a Dios como Padre, le llamamos Padre y sabemos que es nuestro Padre, lo amamos como tal y sentimos una enorme confianza al saber que Dios es Padre por el vínculo que tenemos precisamente con Él. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura,
encontramos que la revelación de la paternidad divina no fue un asunto que se dio de un momento a otro, sino que fue todo un proceso. Y en este proceso hay una serie de verdades que el Señor me mostró y que me parecen sumamente reveladoras, sumamente relevantes, y que en esta hora quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, compartir con ustedes. Quiero hablarle en esta hora sobre el proceso de la revelación de Dios como Padre. El primer aspecto al que quiero referirme es al hecho de que antes de que Dios se revelara como Padre, reveló su paternidad. Esto pudiera parecer contradictorio. ¿Qué paternidad y ser padre no es lo mismo? No. Antes de que Dios se revelara como Padre, reveló su paternidad. Y quiero ver con ustedes, voy a estar haciendo referencia a varios textos de la Biblia, y pedí la ayuda a Yael, que está aquí muy dispuesta para apoyarme y proyectar los textos de manera que usted los pueda ver. Si los alcanza a encontrar en la Biblia, será excelente porque los va a ver de manera doble. Bueno, primero quiero hacer referencia al libro del Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Dice la Escritura: y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios habla de su pueblo y le llama: Israel es mi hijo, mi primogénito. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 1, versículo 31, dice la Escritura así: y en el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que han andado hasta llegar a este lugar. Vea conmigo la forma como Dios habla. Te he traído como el hombre trae a su hijo. Te he traído en el desierto, te he dirigido, he suplido tus necesidades, he estado contigo y te he acompañado como el hombre lo hace con su hijo. En el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 8, en el versículo 5, dice la Escritura así: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor te castiga. El Señor reveló su paternidad de manera inicial desde el tiempo de Moisés al pueblo de Israel. Y Dios llama a Israel su primogénito y habla de el cuidado que tuvo para con su pueblo, pastoreándolo, protegiéndolo, supliendo sus necesidades. Es cosa de que usted y yo leamos los libros de Éxodo, de Números, de Deuteronomio. Y ahí están presentes los grandes episodios de Dios interviniendo en su paternidad con su pueblo y también corrigiéndolo cuando llegó a ser necesario. ¿Qué es esto? Esta es la labor de un padre. De manera que Dios reveló su paternidad sin revelarse como padre. ¿Qué es lo relevante en esto? Escuche por favor lo siguiente. Ni Enoc, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni ninguno de los 12 patriarcas, ni Moisés conocieron a Dios como Padre. Ninguno de ellos, a la luz de la Escritura, se dirigió a Dios como Padre. Lo conocieron como Dios. En esta progresión de la revelación divina, el aspecto de la paternidad de Dios fue revelada sin revelarse Dios como Padre. Y esto a mí me hace un cortocircuito, porque estoy enamorado de mi Padre, que es Dios.
me resultaría como hijo una verdadera crisis el imaginarme que no puedo relacionarme con Dios como padre, o que no le puedo llamar padre. Pero lo cierto es que hubo un tiempo en el que la gran mayoría de los hombres de Dios no conocieron a Dios como padre. ¿Se da cuenta del privilegio que usted y yo tenemos? Nada más piensen, las grandes personalidades bíblicas son de este periodo. Las grandes personalidades bíblicas son de este tiempo. Abraham y Moisés, y no conocieron a Dios como Padre. Dios, qué privilegiados somos usted y yo. Abraham no tuvo una relación con Dios como Padre. Y usted y yo, bendito sea el nombre del Señor, la podemos disfrutar. Gloria al nombre del Señor por siempre. ¿Quién es el primero que en la Biblia se vincula con Dios como Padre? El primero que en la Biblia se vincula con Dios como Padre es David, el rey David. En el Salmo 89, David escribe lo siguiente en el versículo 26. Salmo 89, 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Es una revelación totalmente nueva. Llegó un momento en la vida de David en la que al mantener la relación tan estrecha, tan cercana con Dios, supo que Dios, además de Dios, era Padre. De pronto tuvo esta revelación y pudo incluir en este Salmo 89, porque tampoco es una expresión común, ni siquiera en David. No vamos a encontrar salmos en donde David se refiere a Dios como Padre. Esta es la excepción. En el Salmo 89, 26 es la gran excepción. Y ahí dice él, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. De pronto David junta los elementos de su relación, de su vínculo con Dios y dice, a ver, me formó, el Salmo 139, me ha protegido, me ha guardado, me ha ayudado, se ha revelado a mí, me ha castigado. Esto es lo que hace un padre. Entonces David dijo, mi Padre eres tú. Qué precioso cuando en la suma de los elementos del actuar de Dios con tu vida, llegas a la conclusión de que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho como Padre. David de pronto dijo, mi Padre eres tú. Que tú y yo podamos llegar a la misma conclusión en la maravillosa dirección del Espíritu Santo. Pero en este proceso de revelación es tal vez el profeta Isaías el que aporta por medio de su escrito el panorama más poético y más hermoso del Antiguo Testamento en relación a la paternidad divina. Hay algunos versículos en los 66 libros de su libro, en los 66 capítulos de su libro, que aluden a Dios como Padre. Voy a referirme concretamente en esta hora a dos. El primero, de lo más conocido, el capítulo 9, versículo 6 del libro del profeta Isaías, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías, al hablar de Dios y al hablar del Mesías, vio cómo Él es Dios fuerte. Para los israelitas esto no tenía la más mínima huella de cuestionamiento. Dios fuerte, pero Padre.
Isaías vive unos 200 años después de David. Después de que David escribiera mi padre, Isaías entiende por la revelación de Dios que Dios es el Padre eterno. Le da esta connotación que queda ahí en las páginas de la Escritura y que habla de la unión, de la unidad del Hijo con el Padre, del Mesías con el amado Creador, de la unidad que hay en la divinidad, porque Él es el Padre eterno. Pero avanzamos en el libro del profeta Isaías y llegamos al capítulo 63. En el versículo 16 hay una declaración impresionante. Isaías capítulo 63, versículo 16, dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Esta expresión es muy importante. Primero, en este versículo, 2 veces el profeta habla a Dios y le llama nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Pero añade un detalle muy particular. Menciona a Abraham y a Israel. Dice: si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Ahora, en la profecía que abarca poesía hebrea también, presenta el profeta a estos dos grandes que son el génesis del pueblo de Israel, Abraham e Israel. Y dice: si Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú eres nuestro Padre. ¡Qué impresionante! El profeta, entendiendo la paternidad de Dios, llega a la conclusión de que si Abraham llegara a desconocer a sus hijos, si Israel llegara a desconocer a sus hijos, Dios nunca va a desconocer a sus hijos. Nunca nos va a rechazar. Nunca seremos para Dios personas que no tengamos un lugar en su corazón. Y yo sé que Dios va a hablar en este momento a personas de manera particular, porque David años atrás lo escribió de esta otra manera: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. David había plasmado cómo en un momento extremo en el que nuestros progenitores, por las circunstancias de la vida, pudieran llegar a desatenderse de nosotros, contamos en el cielo con un Padre que nunca se va a desatender. Contamos en el cielo con un Padre que nunca va a renunciar a su paternidad. Contamos en el cielo con el Padre que ha comprometido su corazón con nosotros permanentemente. De modo que si llegáramos a ser desconocidos para la gente que tanto nos ha amado y a quien tanto amamos, oh Dios de la gloria, tenemos en ti, oh Padre eterno, el Dios que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a soltar, el Padre con quien tenemos un vínculo estrecho, cercano, único y maravilloso. A Dios le damos todo el honor y toda la gloria por este maravilloso hecho. Bendito sea nuestro Dios. En esta semana que terminó, falleció el papá de Gaby Muñoz. Seguramente nos estás viendo, hija, te envío un abrazo. Hace un año el papá de Arnie y de Chuy lo despedimos también. Y no quisiera omitir
Ha habido otras personas que han despedido a sus papás. Pero aunque tu padre te dejare, tienes un Padre eterno que nunca te va a dejar. Los que hemos tenido la experiencia de que nuestro papi terrenal nos anteceda, sabemos que en nuestro Dios tenemos al Padre eterno, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a soltar y que está permanentemente con nosotros. Sea a Él todo el honor, toda la gloria y todo el reconocimiento por los siglos de los siglos. Amén. En este proceso de la revelación, la persona que más nos aporta a la paternidad divina es Jesucristo. Por supuesto que sí. Cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, la versión de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos presenta a Jesús relacionándose con Dios como Padre. ¿Sabe que la palabra Padre en boca de Jesús aparece en las 4 versiones del Evangelio 170 veces? Donde más aparece es en el Evangelio de Juan con 109 veces, pero en total 170 veces en el Evangelio el Señor se refiere a Dios como su Padre. Y esto es algo singular, esto es algo único, porque el Señor se vincula con Dios no como Dios, sino en una relación familiar. Mire, cuando uno revisa la historia antigua de Israel y uno ve la extensa obra literaria, las oraciones antiguas que el pueblo de Israel hizo, uno no encuentra a nadie que evoque a Dios como su Padre. Incluso fuera del ámbito del judaísmo, esto no es algo común para nada. No se observa, no se da. La primera palabra que los niños hebreos dicen es Ab. Ab es padre y Abba es papá. Entonces, nuestro Señor se refirió a Dios como Abba, papá. Es un término infantil. Para los judíos, esto era como una ofensa, una especie de herejía. Dirigirse al Dios Altísimo como papá era inconcebible. Cuando Jesús hablaba de Dios como su papá, generaba incomodidad en los judíos. ¿Sabe usted que de hecho una de las razones por las cuales los judíos intentaron matar a Jesús fue por hablar del vínculo que él tenía con su padre, diciendo que era de manera especial su padre? En el Evangelio de Juan, quiero pedirle que usted vea en su Biblia, Juan capítulo 5, el versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Qué elocuente el testimonio de Juan. Por esto procuraban matarle, no solo por quebrantar el día de reposo, sino porque decía, note, era lo que decía Jesús. Él hablaba de Dios como su papá, decía que era su papá, y esto para los judíos era una herejía. ¿Cómo puede darse tal falta de respeto? No era falta de respeto, era intimidad. Lo que tenía Jesús, nadie lo tenía. Por eso habla de un vínculo que existía con su Padre. Y esto generaba molestia, celos, envidia, enojo, ira en la gente que no entendía este maravilloso milagro, el vínculo entre Jesús con su Padre. Hace unas semanas ya él nos predicó de Juan 4, en el que se cita la relación que tiene Jesús con la samaritana. ¿Recordará usted?
Esta mujer fue altamente privilegiada por muchas razones, pero una de ellas es por el tipo de declaraciones que Jesús dijo y que a ella le tocó de manera inicial escuchar, después quedaron plasmadas en el Evangelio y usted y yo las leemos, tenemos acceso a ellas y son verdades preciosas. Pero mire, ¿qué fue lo que escuchó esta mujer? En el versículo 23 del capítulo 4 de Juan dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores. Nosotros lo hemos leído no sé cuántas veces, lo hemos escuchado en mensajes, en enseñanzas, pero hay algo sumamente relevante aquí. Nadie antes de Jesús había hablado de adorar al Padre. Se adora a Dios, pero no al Padre. Le amplió el detalle. Nadie después de Jesús en las Escrituras habló de adorar al Padre. El único en toda la Biblia que habla de que al Padre se le adora es el Hijo. El Hijo nos enseña que no adoramos solo a Dios, adoramos al Dios que es Padre. El vínculo que tiene Jesús con el Padre y que empezó a permear, a abrir, para que muchos otros llegaran a tener este vínculo y que lo escuchó de manera inicial la samaritana, vino a generar la enorme bendición que en el día de hoy millones de seres humanos tenemos. Adoramos a Dios, pero ese Dios es Padre. Adoramos al Padre. Bendito sea Jesús por tan gloriosa revelación. ¿Por qué es tan importante? Mire, en el Islam, esta otra religión monoteísta, que es una de las tres religiones monoteístas junto con el cristianismo y junto con el judaísmo. En el Islam no hay un nombre como padre para referirse a Dios. Mahoma dice que son 99 los nombres divinos. 99, eso dice Mahoma. Y que quien lo recite va a tener entrada al paraíso. Por eso ellos tienen rosarios con 99 cuentas y en ellas se van recordando los nombres de Dios, porque esta es una manera de accesar al paraíso según la religión islámica. Bueno, Mahoma dice que tiene 99 nombres Dios. Ayer estuve viendo en el árabe y en el correspondiente español cada uno de los nombres, de los 99 nombres de Dios en árabe. Y ninguno de ellos es Padre. Es más, no existe fuera del cristianismo una religión en donde la gente se vincule a Dios como Padre. Siempre es la deidad que merece respeto, que es autoridad, que es Señor. Pero en el cristianismo y a través de la revelación de la Escritura, los seres humanos tenemos el enorme regalo de poder vincularnos con Dios, no en la lejanía de una deidad que está a años luz en otras galaxias, sino vincularnos con Él como el Padre nuestro que está en los cielos. Así nos enseñó nuestro precioso Señor Jesús a orar. Nuestro Padre, llegamos a tener ese vínculo maravilloso. Y vea usted cómo es que Jesús, teniendo este privilegio, lo compartió con nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, el versículo 17 dice: Jesús le dijo, habiendo resucitado: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios
y a su Dios. En el momento que se lleva a cabo la resurrección y que se acerca esta mujer a Jesús, las palabras que Dios eterno, qué mujeres tan privilegiadas en la Biblia y en el día de hoy que saben escuchar a Dios. Esta mujer escuchó de parte de Jesús decir: subo a mi Padre que es el tuyo. Ya Jesús está abriendo el privilegio de que los seres humanos podamos conocer a Dios de la misma manera como Él lo conoce, como Padre. Jesús está abriendo a los seres humanos la oportunidad, el privilegio, el honor, la belleza de relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Dijo Él: mi Padre que es el tuyo. Qué cosa tan espectacular. Nuestro Padre a mí me ministra de manera especial. Y no sé cuántos dimensionan esto, porque aunque es cierto, frecuente leer en la Escritura y hablar en el día de hoy, ¿cuántos de nosotros no decimos hablando de Dios que es nuestro Padre? Pero entendiendo en el proceso de la revelación que no siempre fue así, hoy somos un pueblo privilegiado. Podemos llamarle a Dios Padre, pero no todos. Hay excepciones. Mire, Jesús dijo, nadie conoce, en Lucas 10:22, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La revelación del Padre es una obra del Hijo. Es como si cuando usted conoce a Jesús, Jesús le dice: ya que me conociste, déjame, te presento a mi papá. Y entonces Jesús nos introduce, nos presenta al Padre, y el Padre es presentado por el Hijo. El que revela al Padre es el Hijo. Por eso es el Hijo aquel a quien lo quiera revelar. El versículo más famoso de la Biblia es Juan 3:16. Todos lo conocemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, deténgase a inspeccionar un detalle de este famoso versículo. No dice el versículo que el que amó fue el Padre. El que amó es Dios. Porque ¿a quién amó? Al mundo. Entonces, una cosa es el amor de Dios al mundo, que provee la manera mediante la cual los seres humanos pueden vincularse con Él. Y otra cosa es el mismo Dios en su paternidad relacionándose con los hijos. En Juan 3:16 no se habla del amor del Padre, por supuesto, no estoy hablando de dos personas, usted lo entiende, es el mismo Dios. Pero en su expresión de Dios, Él ama al mundo, pero no se vincula con el mundo, sino a través del Hijo. Y se vincula solo en la medida que reciban al Hijo. Por eso es que el único camino para llegar al Padre es el Hijo. Es claro, es contundente. Cuando en 14:6 de Juan el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. El Señor establece de esta forma que el único camino es Él y quita cualquier otro sendero que trate de llegar al Padre. No existe, no hay, no lo busque. El único es el Hijo, el único es Cristo Jesús. De manera entonces que el vínculo que el Padre tiene no lo tiene con la creación. Por eso los seres humanos pueden conocer a Dios como creador, pero no como Padre. Fíjese lo que escribió Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre. Sí.
a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Y vea la conclusión. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios ama al mundo. Pero el amor hacia el mundo es uno y el amor hacia nosotros es otro. Por eso es que Juan escribe con este signo de admiración: miren cuán amor nos ha dado el Padre. Ya es el amor del Padre. Usted puede sentir pena por el vecino que está enfermo, dolor por un hermano que sabe de una crisis, pero no es lo mismo que usted experimenta cuando el que está afectado es su hijo. El Padre está vinculándose con hijos. Por eso dice el verso 1, miren cuán amor nos ha dado el Padre. Ese amor nos ha permitido llegar a ser hijos de Dios. Y entonces viene la raya y dice, por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Sí, Dios es Padre, pero no de todos. En Romanos capítulo 8, versículo 15, es el último texto que voy a citar en esta hora. Romanos 8:15 nos habla del espíritu de adopción. Qué hermoso. Dice aquí, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos lo mismo que clamó Jesús al final del Evangelio de Marcos, allá en el 14. Abba, Padre. La única vez que el Evangelio utiliza esta palabra, Abba, Padre, es cuando Jesús está en la crisis del Getsemaní. Dios de la gloria. La imagen es impresionante porque está en medio de la crisis y Jesús le dice, Abba, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Es el hijo que habla con papito. Y dice, papito, si tú quieres, está bien. Y aquí está la misma revelación hacia nosotros en Romanos 8, verso 15. Porque se nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción con el cual clamamos de la misma manera que el hijo. Clamamos Abba, clamamos papá, clamamos tú eres mi papá. La palabra adopción es una palabra muy interesante. Es el griego huios tesia. Huios tesia es una palabra compuesta. Huios es hijo y tesis es colocar. Huios tesia es colocar como hijo. Es lo que significa adopción. Es ponerlo en la posición del hijo. En el tiempo antiguo no eran los bebés los que se adoptaban, eran los hombres, personas adultas los que se adoptaban y se adoptaban para darles la herencia. La Biblia dice que hemos sido adoptados, Dios de la gloria. No somos menos porque el primer adoptado es Israel. A ellos les dio, dice la Biblia, el espíritu de adopción. A ellos les dio la adopción. Dentro de las 7 cosas que menciona Romanos que el pueblo de Israel recibió, la primera es la adopción. Los primeros adoptados fueron los israelitas. Y después nosotros, bendito sea el Señor, porque llegamos a ser hijos. Y lo conocemos como nuestro Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero concluir. Si eres hijo de Dios, disfruta de Dios como Padre. Disfruta al menos de 6 expresiones. Número 1, del amor de tu Padre. Lo hemos cantado. Mi Padre me ama. Mientras el grupo de alabanza se ubica. Disfruta del amor de tu Padre. El amor del Padre es único, excepcional. Solo cuando lo experimentas lo conoces. Segundo, disfruta de las misericordias de tu Padre. Recuerda que una es la misericordia y otra son las misericordias. Lamentaciones habla de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Por qué son nuevas las misericordias? Porque las misericordias son un producto de la misericordia. Déjeme ver si me expreso correctamente.
la gran cualidad de Dios es la misericordia. El gran atributo divino es la misericordia. Y como un fruto de ese atributo son el plural, las misericordias. Disfrútala. Porque Dios es misericordioso todo el tiempo, pero esa misericordia produce en ti y en mí misericordias nuevas, a través de las cuales provee tus necesidades, te ayuda, te alienta, te conforta, te consuela. Benditas sean sus misericordias. 3, disfruta de la bondad de tu Padre. Tu Padre es bondadoso. 4, disfruta de que Dios es bueno. No tienes un Padre que es malo. Él es bueno. Hay personas que han sufrido y equivocadamente achacan a Dios la causa o el origen de las cosas malas que han vivido. Dios no es causante de las cosas malas que has vivido, pero Dios es bueno y es tu Padre. 5, disfruta al Padre que es paciente. Tan paciente, tan paciente, tan paciente. 6, disfruta al Padre que conoce tus necesidades. Tú que ya lo conoces, disfrútalo. Disfrútalo. Y si tú aún no lo conoces, es la oportunidad para que lo conozcas.